Bien, llegamos al tercer bloque y último de este especialísimo programa de La Puerta del Tiempo, donde estamos desarrollando la posmodernidad. Y hay una cuestión, y en lo personal también es una pregunta abierta que hago. Tengo entendido que la posmodernidad es el auge del microrrelato, ¿no es cierto? Todo lo contrario a lo que era la modernidad, del gran relato, de una multiplicidad de relatos e historias. También podemos decir, como pregunta, ¿no es cierto?, si es el momento de las minorías, del respeto hacia el otro, de las minorías hablando, por ejemplo, minorías étnicas, minorías religiosas, minorías con orientación sexual. Es decir, que podemos estar diciendo que la posmodernidad tiene ese vínculo fuerte con la historia esa de defender al otro, a la minoría. Me parece sumamente interesante tu pregunta, porque uno podría plantear cómo se llama este fuerte vínculo a la posmodernidad con las minorías. ¿Qué pasa si a las minorías le ponemos con los grupos vulnerables? Lo hace más humano, ¿no es cierto? Los grupos vulnerables, que generalmente ha estado invisibilizado. En la modernidad y en la posmodernidad se tiene una mirada diferente, es decir, se empieza a creer en los grupos vulnerables. Está bueno aclarar que invisibilizado no es invisible, sino es hecho invisible a propósito. Sí, hay una intencionalidad cuando decimos invisibilizado, ¿no? La posmodernidad creo que está en crisis en estos tiempos, porque cada día vemos que la ciencia vaciada de espíritu, y cuando digo de espíritu, sea del espíritu para los que somos cristianos de Dios, para otras personas de la idea de lo absoluto, del espíritu aún del mismo hombre, cuando se vacía realmente no brinda respuesta a la humanización, a la humanidad. Entonces creo que está en crisis. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, mira en la universidad, acá en Córdoba, y ver el material didáctico que están usando y también bibliográfico que están utilizando, y uno encuentra que están citando dentro de las carreras de ciencias humanas autores como Boff, un pensador cristiano, profunda visión social, filosófica. Es decir, se está repensando realmente la ciencia recuperada del espíritu humano, la idea del cuidado del otro. Justamente hubo un encuentro en Río Cuarto en esta semana que pasó, donde se trató desde la Facultad de Trabajo Social la idea del cuidado del otro. Empieza de nuevo a resonar la idea de prójimo, semejante. La posmodernidad, en la modernidad estuvo el hombre en el centro, pero en el marco de la razón pura. En la posmodernidad, aparece el hombre en el centro, pero el hombre único, el hombre que se ama a sí mismo, el hombre que reduce todas las cosas a lo uno, a lo propio, al sí mismo. Pero ahora estamos viendo un movimiento, y creo desde Latinoamérica mucho más, donde aparece de nuevo la noción del otro fuertemente. Está bueno esto que decís, porque mirá vos el recorrido, el recorrido empezando por el espíritu medieval donde empezamos, transcurriendo por la modernidad, que nos da paso a la posmodernidad, y ahora, según lo que vos estás diciendo, estamos viendo una transformación de la posmodernidad. A mí me suena muy fuerte. Hay un proverbio que está en la Biblia, que está en el libro de Eclesiastés, que dice, Salomón, nunca digas que todo tiempo pasado fue mejor, porque nunca dirás de ello con sabiduría. Y es como una tendencia, ¿no? Cuando uno habla del hoy, de la posmodernidad, siempre quizá son más fuertes o más pesados los argumentos negativos que los positivos, y siempre tenemos esa tendencia, a veces muy nociva, a ver el pasado como una época mejor. Quizás sea por una cuestión de que las cosas buenas por ahí perduran un poco más, o son las que tenemos más frescas, pero
yo creo que está bueno pensar esto como posibilidad, como una posibilidad de hacer y de vivir y de entender esta realidad que tenemos, ¿no? Y esta vuelta de tuerca que mencionabas recién, que está dando quizá la posmodernidad, nos habilita a encontrar nuevos caminos, ¿no? Y encontrar caminos mucho más parecidos a los que Jesús tenía en mente, ¿no? Caminos de solidaridad, caminos de pensar en ese otro, como decías vos, no como una mercancía, no como algo de lo cual me puedo valer para obtener algún beneficio, sino en ese otro como prójimo, ¿no? Sí. La idea de pobreza no como dato, claro, sino como algo que me tiene que doler y transformarme en responsable. No que llenen las estadísticas, digamos. Perfecto. Creo que hay muchas cosas, y creo que Latinoamérica en los aspectos teológicos, en los aspectos sociales, en los aspectos políticos, económicos, realmente está dando un cambio rotundo a la ideología y a las lógicas que han gobernado hasta ahora en el mundo. Yo creo que tenemos que estar atentos a eso, no negarnos a mirar, no negarnos a pensar que aquellos pueblos invisibilizados ahora están siendo mirados al rostro, no negarnos a pensar de que tenemos se ha vuelto a recuperar se ha empezado a recuperar realmente la dignidad de nuestros abuelos. Hay el cuidado de los niños, es decir, la idea de integración, la idea de inclusión, la idea de totalidad está empezando a gobernar mucho del pensamiento latinoamericano y en grandes sectores del cristianismo también, donde no son cosas separadas que hay que atender, sino que hay que atenderla en su totalidad, integralmente, dar una respuesta integral, empezar a pensar la idea de ayuda ya no para los pobres, como fuera el discurso acabado, ¿estamos? Y generar roperos para pobres, generar comedores para pobres, y que lo único que hace ese discurso es seguir teniendo espacios de pobres, sino empezar a pensar que por ejemplo, todo lo que tengo de más es lo que le falta al resto de la humanidad. Empezar esa concepción de solidaridad, esa concepción de ayuda que no termina simplemente en el asistencialismo, sino que va acompañada de todo un aspecto pedagógico, de enseñanza, que hagas pensar a los sectores oprimidos, explotados, y realmente las estructuras que gobiernan, que hacen que ellos vivan en esa situación. Y cuya máxima expresión, indudablemente, creo que es ese el camino, ¿no? El que mencionabas recién. Empezar quizá y no quedarse en lo material como simple asistencialismo, seguir hacia lo revalorizante de la persona y terminar en la máxima expresión, que es quizá llevar y hacer pensar a lo espiritual, ¿no? Que es lo más integral, ¿no? Y me viene a la mente indudablemente el ejemplo de Jesús, ¿no? Cómo suplía las necesidades materiales, suplía o trataba de vincularse con las cuestiones emocionales, vinculándose con gente que era quizá menospreciada por la sociedad, pero siempre el fin último era pensar y llevar a pensar al hombre en esa trascendencia que no termina todo acá en la existencia o en las cuestiones materiales, sino hay un alma inmortal que va a vivir una eternidad, ¿no? Qué interesante que la idea de lo espiritual concierne a lo profundamente humano. Digo, cuando uno piensa en Jesús, no es que tiene una espiritualidad y una carnalidad. Él es tan espiritual como tan humano, es una totalidad. De pronto, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que si realmente vivimos una profunda, es decir, si somos espirituales,
no podemos ser menos humanos. Ser profundamente divinos es ser profundamente humanos. Esto es lo que enseñó Jesús. Entonces creo que justamente el relato, es decir, el discurso posmoderno está viéndose en quiebre. ¿Por qué? Porque el hombre está descubriendo que solo es un callejón sin salida, que necesito del otro. Y eso es lo que enseñó al fin y al cabo a aquellos que nos seguimos a Jesús. Exacto. Bueno, La verdad que... yo creo que daría para un par de programas más, ¿no? Pero Posmodernidad 1, 2 y 3. La verdad que bueno, a la par de escuchar, uno va aprendiendo también y reflexionando profundamente. Si hubo silencios durante el programa, por lo menos de mi parte, era porque había una profunda reflexión y aprendizaje. sí, no, porque... yo creo que quien escucha estos espacios hay algo que se debe haber dado cuenta, que es, digamos, nosotros siempre lo resaltamos como la frescura de lo que va surgiendo, ¿no? Si bien hay una programación, si bien hay una estructura previa, pero todas estas cuestiones son un pensar en voz alta y son un diálogo. Bueno, el formato de diálogo, de mesa de café que tienen estos espacios, bueno, no es ficticio, sino es real, ¿no? Sergio, muchísimas gracias y ha sido realmente un placer compartir con vos este tiempo. Lo mismo digo, un gusto enorme y yo creo que tenemos que organizar para otro especial e invitarlos. Seguramente no va a ser el último. Es un privilegio. Para mí es un placer realmente. Gracias. Y lo felicito por el programa. Gracias. Gracias. No queremos despedirnos sin dejar en claro que estamos en Facebook, nos pueden encontrar como La Puerta del Tiempo. Vamos a estar subiendo próximamente este programa y también en otras plataformas como evox.com y nuestro blog, donde van a encontrar comentarios adicionales y información complementaria, información gráfica. Nuevamente muchas gracias. Daniel, nos vemos la próxima. Chao. Chao.